Diputado Sánchez, un gusto saludarle aquí desde Tegucigalpa. Buenas tardes. Un gusto saludarlos, un gran abrazo a todas las personas allá en Tegucigalpa, a todos los hondureños y hondureñas. Efectivamente, hoy se culmina un largo camino por el reconocimiento de derechos de las parejas del mismo sexo, un camino que inició desde hace aproximadamente 14 años, cuando empezaron en la Asamblea Legislativa a discutirse los primeros proyectos de ley relacionados con el reconocimiento de derechos patrimoniales y civiles, y que se acelera cuando en el 2016 la vicepresidenta de la República de aquel entonces, Ana Elena Chacón, le consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si a la luz de la Convención Interamericana el país debía garantizarle igualdad de derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo. 2 años después, en el 2018, la Corte responde, es la opinión consultiva 24-7, indicándole que sí, que efectivamente los estados deben garantizar los derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo, pero que además debe asegurarles uniones bajo la misma figura que tiene cualquier otra figura. Sí, buenas. Sí, hola. No, le seguimos escuchando. Perfecto. No, que justamente indicaba la Corte que el país además tenía que asegurar a las parejas del mismo sexo los mismos derechos bajo las mismas figuras jurídicas que ya existen en el país, para no generar, digamos, ciudadanías de segunda categoría u otro tipo de figuras que generaran una estigmatización de las parejas del mismo sexo. Entonces, es por eso que a partir de ese fallo y la resolución de la Sala Constitucional que lo valida, se cumplen los 18 meses que se había dado de tiempo hoy justamente, y hoy entonces queda derogado el artículo de la ley que impedía el matrimonio entre personas del mismo sexo, y como ustedes lo han citado, ya se han dado las primeras bodas muy emocionantes, muy emotivas, que inician este nuevo capítulo de nuestra historia. ¿Y cuántos hay en espera o estaban pendientes, Enrique, de matrimonio? ¿Y cuál es la tendencia que refleja esta nación centroamericana? ¿Más parejas, hombre-hombre o mujer-mujer? Había varias parejas que ya habían inscrito sus documentos al Registro Nacional, alrededor de 50, pero que no tenían validez hasta este momento, entonces que van a asumir validez. Hoy empezó ya oficialmente las que sí adquieren validez de inmediato. Y bueno, vamos a ver, yo creo que aquí lo importante es que las parejas del mismo sexo van a tener la misma protección del Estado, igual que cualquier otra pareja. De eso se trata, esto en definitiva. Se trata de que las parejas no tengan que tener miedo por qué va a pasar con su patrimonio familiar, qué puede pasar con sus hijos e hijas si algo le pasa a alguno de ellos. Es decir, que tengan la protección que la figura jurídica del matrimonio les da. Eso es muy importante. No tiene absolutamente nada que ver con el matrimonio como sacramento o como práctica religiosa. Ahora, diputado, con el tema de la adopción, en el caso de las mujeres, pues yo creo que es más fácil, porque si una persona es lesbiana y puede decirle a algún amigo que le haga el favor, puede hacerlo in vitro, en fin, tiene muchas probabilidades de poder salir embarazada sin necesidad de adoptar, cualquiera de las dos. Pero en el caso de los hombres, cuando sea un matrimonio de hombre con hombre, ustedes estarían en su momento también reformando la ley para que puedan adoptar, y le digo esto por la cultura y la poca educación que podríamos tener. Esto no sé en Costa Rica, pero aquí en Honduras, o sea, estamos preparados a nivel de por eso le digo, nosotros no, pero conocerle el punto de ellos. ¿Están preparados ustedes también para llevar esa línea? Estamos preparados, y de hecho la legislación, al aprobar, al entrar en vigencia el matrimonio igualitario, todos los derechos asociados al matrimonio están vinculados. Pero es una cosa importante con la adopción. La adopción no la concebimos como un derecho de una pareja o de una persona a tener un hijo, sino como el derecho de un niño o una niña a tener una familia. Entonces, mientras esa familia cumpla con las obligaciones y las posibilidades de darle educación, cariño, respaldo, protección a ese menor de edad, no importa
si esa familia es una persona sola, es un abuelito, una abuelita, es un hombre y una mujer, o son dos hombres o son dos mujeres. Sí, ahora, ¿qué ha definido la legislación en cuanto a las edades? Porque esto también es un tema fundamental, el momento en que puedan contraer el matrimonio en este caso. ¿A partir de qué momento se podrá hacer, diputado Sánchez? Bueno, por dicha, nosotros tenemos una legislación bastante reciente que se llama la Ley de Relaciones Impropias, que impide los matrimonios entre personas adultas con personas menores de edad en un rango de edad. Los únicos que se permiten son cuando la diferencia de edad entre ellos es de menos de 2 años. Entonces, digamos, esa es una ley bastante novedosa que aplicaría igualmente en este caso de parejas, donde no se permite el matrimonio entre adultos y niñas, niños o personas menores de edad. Es decir, aquí podrá contraer matrimonio alguien que se me ocurre ahora que tenga 21 años con alguien de 24, 23, qué sé yo, no hay ningún problema ahí. Después de los 18 años, usted es libre. ya adquiere la mayoría de edad y sí, mientras se esté casando bajo su propia voluntad, como en cualquier matrimonio ocurre, que es parte de lo que debe demostrarse, que el matrimonio es digamos que la persona está en su juicio tomando esa decisión, no hay ningún problema. Lo que no se permite, lo que está restringido acá por esta ley, es cuando se trata de matrimonios con menores de edad, ningún tipo de matrimonio. ¿Y se permitirá una relación no vía matrimonio con el consentimiento de padres antes de cumplir estos 18 años, que es mayoría de edad para los ticos, José? No, tampoco se puede. Antes se permitía eso y eso se reformó justamente con esta ley. Ni siquiera con la autorización de los mayores de edad, un menor de edad se puede casar. Y ya tienen solicitudes, bueno, como ya estaba todo un escenario armado esperando esta decisión que se conoció en las últimas horas, diputado Enrique Sánchez, ustedes a nivel de las organizaciones ahí en Costa Rica ya estaban con casos puntuales para posibles adopciones, porque me decía que habían alrededor de 50 parejas que tenían una unión no reconocida legalmente, por decir algo, por citarlo, pero sí que mantenían una relación. Pero ahora dicen que van a tener los mismos derechos. Así, ¿habían trámites ya pendientes para adopciones? Desconozco si alguna de las parejas ya hizo algún trámite de adopción. En todo caso es un proceso técnico que se lleva por medio del Patronato Nacional de la Infancia y es un proceso que puede ser, digamos, aquí de todas maneras la legislación no impide que una persona sola, por ejemplo, inicie un proceso de adopción. Entonces, en realidad, el único cambio ahora es que dentro del derecho de ese niño y niña tener una familia, pues esa familia también puede estar integrada por una pareja del mismo sexo. Sí, ¿y cuál ha sido la reacción a nivel de la sociedad en general de Costa Rica? ¿Qué valoración tienen ustedes de manera objetiva, Enrique, si revisamos que hay en toda la sociedad, lógico, rechazos, que no están de acuerdo con este tipo de matrimonios, en este caso de relación? Siempre hay en todas nuestras sociedades resistencia a estos temas. Sin embargo, es un tema que lleva tantos años de discusión, que se ha terminado de comprender mucho más sus dimensiones, y eso ha permitido que, aunque existe resistencia, pues existe ahora más apertura, más comprensión, además de que esto se trata de acoger un fallo de un tribunal constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso Costa Rica creo que prioriza o da mucha importancia a los costarricenses al respeto al derecho internacional, el Estado de Derecho, y eso hace que haya menos resistencia en el tema. Yo creo que es un tema de no acabar, falta continuar educando, falta continuar
hablando del tema para que las personas al final se den cuenta que lo único que cambia con la entrada en vigencia del matrimonio igualitario es que hay familias que vivían con miedo, que vivían en desprotección, que ya no van a vivir en desprotección. Y eso no afecta en nada ni mi convivencia, ni mi matrimonio, ni mi relación, ni mi creencia, ni nada de mi vida privada. Sí. Muchísimas gracias al diputado jefe de fracción del PAC e integrante de la comunidad LGTBI de Costa Rica, Enrique Sánchez. Solo un elemento, porque al final estas legislaciones, lógico, donde se discuten es en el Congreso, en la Asamblea Nacional, dependiendo cómo esté la estructura de poderes del Estado en los países donde llegan estas discusiones. Solo un último elemento, Enrique, y agradeciéndole allá desde San José la amabilidad que ha tenido de atendernos y compartir con un tema que para muchas sociedades sigue siendo un tabú y sigue siendo un tema muy polémico, de mucha controversia. ¿Cuáles fueron las discusiones, voy a decir así, más ácidas que hubo a nivel del Congreso o de la Asamblea allá en Costa Rica al momento de entrar en discusiones que finalmente llevaron, después de un largo recorrido de acciones a nivel del Poder Judicial, incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a obtener el visto bueno para proceder a los matrimonios? ¿Qué experiencias obtuvieron y les dejó a ustedes como comunidad que ha luchado por estos derechos? Yo creo que lo primero es que entender que siempre que se avanza en materia de derechos humanos va a haber sectores que tienen resistencia y miedo a ese avance. Segundo, entender que el opuesto al amor no es el odio, el opuesto al amor es el miedo. Y ahí es donde hay que combatir la resistencia a estos avances en materia de derechos humanos, desde la información, desde la formación, desde el diálogo, desde un diálogo muy transparente y muy honesto de las implicaciones de las leyes. En tercer lugar, que los derechos humanos son imparables, que vamos a seguir avanzando en Costa Rica, en Centroamérica, en Latinoamérica, en el mundo. Vamos a seguir avanzando porque así funciona esto y así hemos logrado muchas cosas en el mundo, y no hay que asustarse cuando haya intentos de obstaculizar, intentos de evitar estos avances, porque al final de cuentas la buena noticia es que esos intentos van a fracasar. Los derechos humanos no van a detenerse, van a seguir profundizándose y van a seguir generando sociedades más inclusivas, más respetuosas, más igualitarias. Aquí nos llega otra consulta, Enrique, y de pronto, bueno, no vamos a decir que no, pero ¿sabe usted que hay parejas de hondureños que fueron a casarse a México y otros en Estados Unidos? Espéreme, entonces ahora está más cerca Costa Rica, son hermanos nuestros. ¿Qué trámite debe hacer una pareja de hondureños si desea, bajo la legislación de Costa Rica, aunque será válido allá, porque todavía en Honduras no se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, para llegar y poder legalizar su unión en cualquiera de las provincias de este país hermano, José? Enrique. Vieras que te mentiría si te dijera cuál es el trámite exacto, porque no me lo sé, pero pues se puede averiguar ahí en las páginas de migración y la de Cancillería cuál es el trámite exacto. Pero más que casarse, yo quiero invitar a todas las personas activistas hondureñas que quieran venir a Costa Rica a tener conversaciones con el activismo de acá, con nosotros, con las organizaciones, para compartir la experiencia de lo que ha significado esto, y ojalá ayudarles a que también puedan llevar esta lucha y esta conquista a Honduras, pues será un gusto. Gracias. Enrique Sánchez, diputado PAC, quien ha dado a conocer su punto de vista sobre la aprobación de la libertad de dos personas del mismo sexo